Dice un viejo dicho que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y los que le dieron de comer a los corruptos de la FIFA fueron poderosas productoras y cadenas de televisión. Torneos y Full Play de Argentina, Globo de Brasil, Televisa de México, Fox de Estados Unidos y Media Pro de España. Pero ninguno de sus ejecutivos está preso. Comencemos con el CEO de torneos, Alejandro Bursaco, el arrepentido VIP que repartió coimas por 160 millones de dólares sobornando a unas 30 personas. Alejandro Bursaco era, en el momento en que estalla el FIFA Gate, allá por el año 2015, después de Julio Grondona, el personaje más poderoso del fútbol argentino. El que manejaba los hilos del fútbol argentino, desde las sombras, desde su cargo ejecutivo de una empresa privada, de una productora como Torneos. Alejandro Bursaco era un hombre enigmático por sobre todas las cosas. Era un empresario de medios, pero detestaba el on the record. Detestaba sentarse delante de una cámara para hablar de su negocio. Era, si se quiere, el dueño de la pelota de todo el fútbol latinoamericano. Y se enriqueció muchísimo. Imagínate, dejó ser banquero porque era más rentable comprar y vender derechos de fútbol. Para darte una idea de qué tanta plata había en el fútbol. Bursaco podía llegar hasta Grondona. Bursaco era Grondona y Grondona era Bursaco. Habían generado entre ellos una relación filial que les había permitido construir toda esa red de sobornos monumental. ¿Socio en los papeles? La respuesta es no. Ahora, hay diferentes maneras de ser socio. Torneos, en la época de Grondona, acaparaba todos los negocios que se pudieran, todos los que se te ocurran. Era una especie de alter ego de Grondona en las reuniones y que gracias a sus dotes de lobista, porque básicamente era eso, un enorme lobista, se aseguraba que la FIFA le vendiera a él. Varias veces yo lo vi enojado, muy enojado, porque me decía, este muchacho tiene el signo pesos grabado en la cabeza y nos va a mandar un can a todos. Lo único que le falta es firmar un recibo o recibir una coima. Finalmente terminó traicionando aquella vieja unión que tenía con Grondona y contando cómo le había pagado las coimas, en qué cuentas, de qué manera, y bueno, delatando absolutamente todo, con documentación, con la mención de distintas empresas offshore. Grondona murió el 30 de julio de 2014, a los 82 años, 10 meses antes de la redada del FBI al Bar Olac. Bursaco lo acusó de recibir sobornos por derechos de TV y también por votar a Qatar. El nombre de Grondona no aparece en el dictamen. Al morir, figura como co-conspirador 1. La pregunta que nos hacemos es, ¿hubiera sido apresado si estaba vivo? Es contrafáctico, pero eso sí, si hubiera estado en el Baur Aulac es probable. Sí, porque ya estaba en territorio europeo, hay un convenio de extradición entre Suiza y Estados Unidos. A mí lo que me extraña es que Grondona hubiese recibido plata por algo en lo que él, esto me consta, en lo que él no quería. Grondona no quería que Qatar organizara un mundial. Bursaco se salvó por un pelín de no estar ahí adentro del Baur Aulac. En ese sentido sí, pero por la edad que tenía, sobre todo por eso, de hecho, después se murió y por esa razón no aparece nombrado como tal, es el co-conspirador 1,
pero no aparece nombrado como Julio Humberto Grondona en ninguna parte de las acusaciones del FBI. Obviamente, yo no sé si tiene razón Bursaco, yo no te puedo decir que si Grondona me mintió a mí o Bursaco miente para mejorar su situación procesal. Una noche decían que a mi padre le habían dado 74 millones de dólares lo de Qatar. Una noche en casa, mamá, mi papá y yo, le digo una cosa, bueno, terminemos con este cuento. ¿Dónde tenés la plata? Y me sacó cagando. Pero ¿qué te pasa? Brasil tenía también a su propio Bursaco, José Haüila, fundador de Traffic, otro coloso del poder mediático dentro de la Conmebol y pionero en la compra de derechos, y también en el pago de coimas. Si en Argentina Torneos contaba con Grondona y Clarín, Traffic en Brasil tenía a Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y al poderoso Grupo Globo. Ricardo Teixeira era ilustre desconhecido do futebol brasileiro e foi alguém que o João Avelange tirou do bolso do colete como seu genro e fez dele presidente da CBF por meio de uma eleição evidentemente corrompida de compra de votos das federações estaduais brasileiras para que Ricardo Teixeira seguisse, né, o caminho do sogro. Um ponto crucial para a Traffic é que com Ricardo Teixeira a Traffic adquire os direitos de explorar a marca CBF. Então a Traffic ela passa a ter os direitos de vender vender todos os direitos publicitários da CBF, inclusive os direitos de transmissões e também placas publicitárias. O Ricardo Teixeira, a vida inteira, foi o, digamos, sócio oculto da Traffic. Si Torneos era Bursaco, el gran arrepentido, Traffic era Haüila, el gran sobornador. Surge a Traffic com esses amplos poderes, com essa mina de ouro. O Ávila casa muito bem com o apetite do Ricardo Teixeira, que não entendia nada de futebol. Ese J. Ávila fue uno de los grandes influencias corruptos en Sudamérica porque él pagaba sobornos a todo, porque él compraba los derechos de Conmebol y también de CONCACAF y los vendía a las empresas televisivas, a los patrocinadores y todo. Por acaso, tomamos um avião juntos para o Rio de Janeiro. E eu disse a ele, no meio da conversa, falei assim, mas Ávila, você está ficando rico demais, muito rapidamente, ninguém fica rico desse jeito. E ele me disse, isso foi para mim uma lição, ele me disse, ô Juca, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas se eu não der dinheiro para o pessoal da Conmebol, eu não tenho nenhum contrato. Eu jogo o jogo. Eu não vim ao mundo para reformar o mundo. Eu cheguei a dizer num depoimento ao Ministério Público Federal que o J. Ávila era o maior corruptor do futebol da América do Sul. Disse isso no depoimento e publiquei ao sair do depoimento. Certo de que ele me processaria. Jamais me processou. O Blazer delata o Ávila, e quando o Ávila está nos Estados Unidos e o FBI bate em sua porta, no hotel, faz ali umas perguntas, o Ávila nega, pergunta sobre direitos de transmissões, se ele teria oferecido propina, o Ávila nega. Isso no saguão do hotel. Ele entra no hotel e liga para o Chuck Blazer. Fala, Chuck, aquele negócio assim que eu te contei, você não fala, olha, vieram aqui, toma cuidado. Mas o Chuck Blazer já estava grampeado e o Chuck Blazer já havia delatado o Ávila. O Ávila seria condenado por 3 crimes,
àquela altura do campeonato, com 71 anos, por lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e obstrução à justiça. Ele não teria outra alternativa, ele tinha duas alternativas, porque ele viu que ele poderia passar os últimos anos em um presídio ou até mesmo vir a falecer em um presídio. Hawilah distribuyó su fortuna en compañías offshore en el Caribe. La justicia de Estados Unidos le impuso una multa de 151 millones de dólares, tobillera electrónica y micrófonos para grabar a los dirigentes corruptos. Murió en 2018. La Argentina Torneos y la brasileña Trafic formaron T&T, con domicilio en Islas Caimán y bajo control de la cadena Fox de Estados Unidos. T&T de Argentina y Brasil nació para monopolizar los contratos de la Conmebol, hasta que estalló la rebelión del Pacífico. Dirigentes de otros países impusieron su mayoría y pidieron espacio para una productora amiga. Full Play, de los argentinos Hugo y Mariano Hinkins. El empresario Hinkins y su hijo, que era muy joven, comienzan a comprar derechos de países poco atractivos para la época y menos atractivos para el comienzo de estos negocios. Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú. Y entonces aquel competidor menor pasa a ser un competidor muy serio. Forma el bloque del Pacífico. Las reuniones claves dejaron de hacerse en el Hotel Bourbon de la Conmebol en Paraguay y pasaron a celebrarse en la residencia de los Hinkins en Punta del Este. Allí se creó una sociedad entre Trafic, Torneos y Full Play, Datiza, 33% cada una. Y ese porcentaje se mantenía a la hora de pagar los derechos, pero también, y esto es lo fundamental, a la hora de pagar las coimas. Se define justamente crear esta nueva empresa que se llama Datiza, que para variar iba a tener sede en el país más laxo en cuanto a la administración de capitales, que es Uruguay. Pero hubo un dirigente que se negó a romper el contrato original con Trafic y a firmar el nuevo acuerdo con Datiza. Fue el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Harold Mayne Nichols. Cuando volvimos del Mundial de Sudáfrica, tuvimos una reunión, puede ser agosto del 2010, allá en Conmebol. Y ahí me dicen que estamos viendo la posibilidad de cambiar el contrato de la Copa América. Yo no me acuerdo los números, soy muy malo para los números, pero en vez de 8 nos van a llegar 24, era 3 veces. Creo que era de 8 a 24. Buenísimo, le digo yo. ¿Y esta hoja qué significa? Que los derechos de la Copa América a partir del 2015 ya no son de la empresa Trafic, pasan a ser de la empresa Full Play. Todo esto lo lidera Luis Chiriboga de Ecuador. Y yo le digo, lo siento mucho, pero ese documento yo no lo voy a firmar. Y yo dije, mientras este documento no lo vea firmado por Teixeira y por Grondona, yo ni siquiera lo leo. Y ahí Chiriboga me dice, porque no se me olvidó nunca, ganaste 2 partidos en la Copa del Mundo y llegaste agrandado y te crees dueño del mundo y qué sé yo. Yo, que soy de carácter rápido, me tuve que contener, dar media vuelta e irme, porque la verdad, bueno, las consecuencias las terminó pagando él, no yo. Y después de eso viene otra reunión seguramente en en octubre, y yo digo, no lo voy a firmar, es que ya lo firmó Grondona. Bueno, mira, hagamos lo siguiente, le digo yo, ya. La única firma que no estaba era la mía, la de Chile. Se indignó conmigo, se indignaron todos conmigo, y etcétera. Salí yo, llegó Sergio Jadwe, firmó el documento, y la historia la conocemos todos. El único que no firmó fui yo. Sergio Jadwe, sucesor de Mayne Nichols, organizó la Copa América en Chile en 2015 con la Conmebol conmocionada por la redada del Bar Olac. Su nuevo presidente, el paraguayo Juan Ángel Naput, viajó a Chile solo para la final y con su abogado. Todos tenían miedo de ser arrestados. Tantas y tantas veces, amigos del 13, Chile
es el mejor de América, para que lo escuchen en todo el mundo. Por un lado, Jadue celebraba en el Palacio de la Moneda junto con la presidenta Bachelet el triunfo de Chile de esa Copa América. Por otro, ya negociaba con el FBI. Jadue se entregó 5 meses después. Su ex esposa declaró en el juicio de divorcio que Jadue, protegido por el FBI, entró a Estados Unidos con $500.000 en una mochila. El chileno se sumó a la lista de arrepentidos del FIFA Gate. Al año siguiente, 2016, la CONMEBOL celebró una Copa América extra, la Copa del Centenario de su fundación. ¿Dónde? En Estados Unidos, donde el FBI jugaba de local. Traffic, enojada con la CONMEBOL por la aparición de Datiza, había radicado una demanda en un tribunal estadounidense. Ese juicio fue más agua para el molino del FBI. Hasta acá el mundo CONMEBOL. Pasemos ahora al mundo CONCACAF, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El gigante mediático aquí se llama Televisa. La misma Televisa que había sido clave para aquel Mundial de Argentina 78, el primero de la era Avalanche, y la que tuvo tanta incidencia en México 86, al punto que ese Mundial fue llamado el Mundial de Televisa. Porque pues todo el mundo sabía que Televisa estaba detrás de la organización y porque la gente siempre le ha tenido un odio muy especial a Televisa. ¿Te acuerdas que la inauguración del Mundial 86 fue muy austera? Y dijo el señor Azcárraga, a mí no me interesan los 100,000 que están en el estadio, me interesan los millones que le están viendo por televisión, y en televisión la inauguración se vio como algo maravilloso. Yo no le veo nada ilegal en el asunto. La Federación Mexicana de Fútbol es manejada por Televisa. Los últimos presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol siempre han sido allegados a los, salvo Alberto de la Torre, que venía del Atlas, y aparentemente había sido elegido por los directivos. Los demás son ex empleados de Grupo Televisa, ¿no? Y no tengo nada contra ellos. Incluso el actual presidente de la Federación, John de Luisa, trabajó ahí antes, Decio de María trabajó ahí antes, Justino Compeán trabajó ahí antes. Son gente colocada por Televisa para manejar sus negocios, porque la selección mexicana de fútbol es muy importante. Televisa sufrió un primer golpe cuando Bursaco la acusó de pagar coimas. El segundo golpe fue que las coimas eran pagadas a través de una subsidiaria desconocida con sede en Suiza llamada Mount Rigi. Investigación del periodista Tariq Panja en el New York Times. It's a wholly owned subsidiary of Televisa, the Mexican TV giant, that is based in Zug in Switzerland. Mount Rigi it's a holding company that bought TV rights for 4 editions of the World Cup for South America, excluding Brazil. En los 70, la empresa OTI, que le compraba a FIFA los derechos de transmisión de los mundiales para América Latina, pasó a llamarse Mount Rigi, pero siempre fue Televisa. Que OTI y Mount Rigi son lo mismo con otro nombre, por más que a Televisa no le guste nada. Que muchas veces las mega empresas y los grandes grupos hegemónicos de medios terminan teniendo que armar sistemas paralelos para poder de alguna manera vehiculizar sus chanchullos, o si se quiere, sus irregularidades y también la recepción de coimas, ¿no? Las dos principales beneficiadas fueron Fox y DirecTV, si se quiere. Y en el caso de Fox sí. Es prototípico, primero porque tenía la gran mayoría de los derechos de Libertadores y Sudamericana, los dos principales torneos a nivel de clubes en Sudamérica. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de quedarse con todos los contratos no aparezcan en ninguna acusación del Departamento de Justicia? Ahí no hay nada limpia, pero eso sí podemos decir, que Rupert Murdoch, que controla el Fox y también el Sky, y probablemente es el figura más importante en los derechos de fútbol en el mundo, ese señor no tiene ningún problema con pagar el precio necesario para controlar el fútbol donde sean. El propio Bursaco lo confirma en su declaración en el juicio del FIFA Gate en Estados Unidos, confirma que las que pagaron las coimas fueron torneos, Televisa y Fox.
Pero todo, o casi todo, comenzó a desnudarse en los tribunales de Brooklyn, en Nueva York, en noviembre de 2017. Fue la primera etapa del juicio del FIFA Gate. Fue el primer momento que todo el mundo empezó a ver cómo era realmente la drama de este caso. Tenemos testigos que cuentan de que todos los mundiales, las sedes de mundiales eran comprados, que Qatar, que Rusia, que cuando Sudáfrica tuvo el mundial, hasta cuando Alemania tuvo el mundial hace pocos años, 2006, todos eran comprados. Bursaco tendría un rol destacadísimo. Confesó como un informante de lujo. Termina siendo un testigo clave y estrella en todo el juicio. Yo creo que habló como 4 o 5 días durante el juicio, si mal no me acuerdo, y era realmente poderoso ahí en su papel de testigo y ayudó mucho con el caso y implicaba un montón de personas y realmente apuntó el dedo a todo el mundo. Pero el caso, yo creo que sería mucho más difícil conseguir una condena en el caso si no fuese por Bursaco. Todas las transacciones de las cuentas de torneos, las blancas y las negras, las lícitas y las no lícitas, estaban en esas planillas de Eladio Rodríguez. Tanto, que varias de esas planillas se presentan como evidencia en el juicio. Y en una de ellas, por ejemplo, que se llama Iluminados, uno de esos libros que se llama Iluminados, y que tiene un montón de nombres en clave. Empezó a hablar de los sobornos pagados, no simplemente por él, pero por muchas otras personas. Hablaba sobre sobornos pagados por Fox de Estados Unidos, sobornos pagados por Televisa de México, sobornos pagados por Globo de Brasil. Hablaba de sobornos recibidos por Grondona en Argentina y Teixeira en Brasil y Leos en Paraguay, y hablaba de cómo los tres recibían sobornos y negociaban sobornos de Qatar a cambio de su voto para el Mundial, para los derechos de la televisión también. Realmente hablaba de inundaciones de dinero que venían de todas partes. En esos cuadernos a Grondona se lo identificaba como el Papa. Así se lo tenía identificado a don Julio, y todas las anotaciones figuraban miles y cientos de miles de millones de dólares asignados al Papa. El Papa, para ese entramado de sobornos y de coimas, era Julio Grondona. Santiago Peña, ejecutivo de mercadotecnia de Fullplay, confesó al tribunal los siguientes apodos. El venezolano Rafael Esquivel era Benz. El ecuatoriano Luis Chiriboga era Toyota. El boliviano Carlos Chávez era VW. El paraguayo Juan Ángel Naput era Honda. El colombiano Luis Bedoya era Flemic. El chileno Sergio Jadue era Kia. Y el peruano Manuel Burga era Fiat. En mayo de 2021, el banco suizo Julius Baer admitió haber lavado 25 millones de dólares de Julio Grondona y su familia por coimas de la empresa Torneos. La plata del fútbol, ¿de quién es? ¿Es de un banco? ¿Es de una financiera? ¿Es de una empresa? ¿Es de una multinacional? ¿Dónde está? ¿De quién es? ¿A quién se perjudica? ¿A quién se le roba? En la mentalidad del que cobra la coima. Entonces el coimero le dice, esto se licúa con la venta de los derechos. ¿Sabés quién lo termina pagando? Uno que va a auspiciar el campeonato mundial o la Copa América dentro de 4 años. El que vende enseres eléctricos, cualquier sponsor de eso termina pagándolo. Pasión y fútbol. Bursaco, ante la Fiscalía de Estados Unidos, declaró: participé en el pago de coimas a Julio Grondona desde que arranqué como accionista directo de Torneos en 2005, hasta que Grondona murió en julio de 2014. Todos los pagamos en vida los hechos que hacemos mal.
Él la va a pagar, entiendo que no va a poder caminar por Buenos Aires, no va a poder caminar por Lima, no va a poder caminar por las ciudades de Sudamérica. A la larga se va a saber quién fue. Un hombre que no dijo la verdad y que ensució gente. Y vos a la larga eso se paga. El juicio adquirió guión de película mafiosa. El peruano Manuel Burga fue acusado por los fiscales de amenazar en plena corte a Bursaco, pasándose supuestamente la mano sobre el cuello, como diciéndole, si hablas, te cortaré el pescuezo. That never happened. I'm giving Bursaco and the government the benefit of the doubt. But, lots of times sensitivities run very high when you're working on a case that's that high profile, especially for Mr. Bursaco, who I believe the evening before had received information that the person that he had just given evidence against hours before had died by being thrown or throwing himself in front of a train. Y hubo más drama. Una semana más tarde murió en un asalto el exgerente de Televisa, Adolfo Lagos. Fue justo después de conocerse que Mount Rigi, pagadora de sobornos, era la reemplazante de la OTI como nueva intermediaria en la reventa de derechos del Mundial. No sé, porque yo conocí a Adolfo Lagos muy poco. Sabía que estaba encargado del desarrollo de empresas como Easy, estaba más metido hacia empresas de cable y telefónicas, pero bueno, es sorprendente que se vaya a andar en bicicleta con la espalda y se muera, ¿no? O lo mate. Otra de las audiencias más tensas del juicio se produjo durante el testimonio del bursaco brasileño, José Jahuila. Então, Ávila estava assim, bastante nervoso, com a saúde debilitada. Ele havia sofrido, ele sofria de um processo de hipertensão pulmonar e ele contava com o auxílio de um tubo de oxigênio para dormir, inclusive. Ele fazia sessões diárias de fisioterapia. Ele teve um câncer debaixo da língua há uns anos atrás. Então, Ávila tinha uma saúde bastante debilitada. Llegó con un tanque de oxígeno. En algún momento, la misma jueza pidió un receso, un reo, porque el tipo estaba tan confundido y tan mal que daba pena y le dio preocupación a la jueza que no estaba bien. Y ahí él dio detalles de cómo fue preso, cómo comenzó a pagar, a quién pagaba, cuánto pagaba, por qué pagaba. Eso fue muy impresionante y me acuerdo sobre todo de la primera vez que pagó un soborno, que fue a Nicolás Leoz, porque se reunieron en un hotel, si no me acuerdo mal, en Colombia, para tratar de los derechos de una Copa América. Y los presidentes de las asociaciones nacionales firman el contrato. Leoz recoge el contrato y dice, yo no voy a firmar, y se va. Y se termina la reunión y Ávila se queda sin el contrato. Va a la habitación de Leoz y Leoz dice, si no me pagas $1 millón, no hay contrato. Y Ávila paga, él confiesa, ¿no? Paga y dice, en ese momento no debería haber pagado. Ahí empezó algo que nunca más pude detener. Las que siguen son solo algunas de las conversaciones que Jahuila grabó para el FBI. ¿Quién puede ser perjudicado con esta cosa? ¿Qué es con este contrato? ¿Con este tema? Y todos. Si viene la... Prejudicado. ¿Quién puede se perjudicar con eso? ¿Alguien? Conmebol puede sufrir algún prejuicio con eso? ¿Puede? Todos. ¿Cómo? No, ¿Cómo? no. Me diga cómo. Todos cómo. Conmebol no. WeMatch sí. Todos podemos ver perjudicados por este tema. Todos. Mañana viene y viene la agencia de lavado de dinero de Buenos Aires, por decirte una, más o la de Brasil,
o la DEA, o cualquiera, y dicen que eso no puede comprar. No, esto no tiene consistencia, esto que no está. Empieza a rastrear. Wimatch se la dio a este, empieza a defenderte de dónde llegó. Estamos todos presos. O 7 presidentes son un grupo, porque hay un país que no le damos nada. ¿Por qué? Porque es honesto, ahora lo acaban de echar. Según Globo Esporte, el honesto era Sebastián Bauza, representante de Uruguay, quien había rechazado firmar el contrato con Datiza. Antes, recordamos, se había opuesto también el chileno Maine Nichols. Pero habría un blanco fallido, Teixeira. E tentar gravar o Ricardo Teixeira, né, numa cena patética que o Ricardo Teixeira percebe, né? Foi dos momentos mais habilidosos e inteligentes do Ricardo Teixeira. Percebe que está sendo gravado pelo J. Ávila. Naquele jantar é até uma cena cinematográfica, assim, se a gente for imaginar. Porque ali existia entre os garçons agentes do FBI infiltrados, gravando a conversa. E o Ávila começa a fazer perguntas de contratos antigos, de situações antigas. Então, o Ricardo Teixeira se toca ali. Se toca diante das perguntas do Ávila, em que o Ávila estava gravando a conversa. Ele dá um soco na mesa e grita, filho da puta, e se levanta e vai embora. Latinos que declaran, latinos apresados, y aún sigue la investigación. ¿Pero las corporaciones corren la misma suerte? Veremos que no, y lo analizaremos en detalle. ¿Qué dirigentes europeos también votaron por Qatar? ¿Cuán diferente es la nueva FIFA de la vieja FIFA? ¿Y cuál es el nuevo rol de Estados Unidos en el fútbol luego del FIFA Gate?